Hoy tenemos una palabra de parte de Dios y antes de introducir esa palabra quisiera hacer un pequeño repaso de lo que los 2 sábados anteriores hemos conversado. Considero oportuno, hoy es nuestro 3er sábado, dialogando a través del Facebook, y me gustaría empezar diciendo que el primer sábado estuvimos compartiendo acerca de tiempos peligrosos y coincidíamos en que estamos viviendo tiempos peligrosos y hablábamos de qué ha tenido que pasar, qué cosas han tenido que suceder para que este tiempo que estamos viviendo se haya vuelto peligroso. Y hablábamos también de que en medio de estos tiempos peligrosos, el Señor no ha perdido el control de todo lo que está pasando. Él sigue siendo el dueño, Él sigue gobernando el mundo, nuestra vida, y sigue teniendo control de cada uno de los detalles de nuestra vida. Luego, el segundo sábado, compartimos acerca de darle un homenaje a nuestro Dios. ¿Por qué darle un homenaje? Porque tenemos un Dios, decíamos el sábado anterior, que todo lo sabe, un Dios que está en todos lados, un Dios que todo, absolutamente todo, lo puede. Entonces hablábamos de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y eso nos debe de dar confianza. Hablábamos en este tiempo peligroso que estamos viviendo, porque nuestra vida no va a la deriva. Nuestra vida está siendo observada por un Dios que conoce todo el escenario de nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo nos conoce de manera personal, por un Dios que está conduciendo nuestra vida, nuestra barca, a un puerto seguro. Entonces homenajeábamos al Señor por eso, porque nuestra vida está segura en sus manos, porque todo esto siempre se ha tratado de Él y no de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe y vamos a decir un poco en relación a ese tema, porque es un tema intrínseco a nuestra vida, es un tema diario para nuestra vida. Hay tanto que decir, pero vamos apenas a mencionar algunas cosas que, por supuesto, a manera de introducción, son significativas y esperamos los siguientes sábados poder seguir diciendo mucho más. Así que para ello yo quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 38 y verso 39. Siempre les recuerdo que les sirve de poco mis opiniones. Lo que más sirve y lo más seguro para cada uno de ustedes es el consejo de la palabra de Dios. Por eso somos un ministerio que se ha distinguido por que la palabra de Dios sea lo primero y lo más especial en nosotros. Así que todas nuestras enseñanzas, nuestras prédicas, nuestras cápsulas siempre rinden honor, siempre rinden supremacía al consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor son los pensamientos, los deseos, lo que Él nos pide acerca de nosotros, acerca de la vida. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, nos encontramos un verso
que se lee así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y vamos a hacer el primer alto. El justo, cada uno de nosotros que conocemos al Señor, que creemos en Él, que hemos abierto la puerta de nuestro corazón, el día que Él nos salió a buscar, nos salió al encuentro, y que hoy Él reina en nuestros corazones y somos sus hijos, somos salvos. El Señor nos llama justos. Y miren qué interesante, porque dice la palabra que para vivir en este tiempo, en estos tiempos que los hemos definido, porque la Biblia así en Timoteo dice, son tiempos peligrosos. La Biblia dice que los justos deben de vivir estos tiempos por fe. Y eso es muy importante. Y entender eso nos lleva a plantearnos entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo debe de ser comprendida la fe? Y yo siento la necesidad de aclarar algo en este momento, en este punto. Y es que muchas personas hablan de la fe como si fuera un poder personal que poseemos para cambiar nuestro futuro. Lo voy a repetir. Muchos creen y dicen que la fe es un poder personal que poseemos para cambiar nuestro futuro. Un poder personal que poseemos para crear nuestra propia realidad, para cambiar el mundo en el que vivimos, para crear nuestra propia historia. Entonces, se dicen cosas de la fe como que es ese poder para generar una curación. Es ese poder para producir salvación en la vida de las personas. Es ese poder que poseemos para hacer que la gente nos trate mejor o cambie de opinión acerca de nosotros. Para pasar de la pobreza a la riqueza, de tener poco a tener mucho, de vivir privados de cosas a vivir en prosperidad, de ser un fracaso a ser exitosos, de ser nadie a ser alguien, de tener solamente ambiciones y sueños a vivir en satisfacción plena. Muchos hablan de la fe como un poder para cambiar nuestro futuro. Pero la fe, realmente la palabra de Dios nos enseña que es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha prometido para nosotros. Lo voy a repetir. Fe es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha dicho y ha prometido a través de su palabra para nosotros. Entonces, esto nos lleva a pensar que debemos de estar contentos en dejar que sea Dios el que planificó nuestro futuro. Estoy contento de dejarle eso a Dios en sus manos, porque Él es alguien que me ama de manera perfecta. Él es alguien que ha ordenado mi futuro, y ese futuro tiene propósito, es satisfactorio, es placentero, glorifica a Dios y es eternamente bendecido. Cuando nosotros entendemos que fe es la capacidad de confiar en el futuro que Dios nos ha prometido, entonces yo no quiero ser el constructor de mi futuro. Yo no quiero ser el diseñador de mi futuro. Yo quiero dejar eso en las manos de Dios y confiar plenamente en que Él hará lo que ha prometido. Vamos a leer el verso 39.
Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para construcción del alma. Hoy, más que nunca, nosotros necesitamos entender bien la fe. La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha establecido y determinado para nosotros, en sus promesas. Y dice la Biblia que de esa manera nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir en medio de tiempos peligrosos. En el capítulo 11 del mismo libro de Hebreos del que hemos estado leyendo, hay hermosas historias de hombres y de mujeres que entendieron la fe de esa manera, como la capacidad dada por Dios para confiar en lo que Él había prometido. Y apenas quiero señalar algunos de ellos. En el capítulo 11, verso 4, por ejemplo, la Biblia habla de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amigos, si la fe fuera el poder que poseemos para cambiar nuestro futuro, como muchos hoy en día dicen, ¿usted no piensa que Abel hubiera querido no morir por manos de Caín, su hermano? ¿Usted cree que Abel no hubiera querido diseñar, hablar, confesar y que se produjera el que él viviera más largamente? No, pero la fe lo que sí es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios ha diseñado por nosotros. Entonces este verso nos enseña, por ejemplo, que Abel recibió instrucciones de parte de Dios y que al momento de presentar su ofrenda confió tanto en lo que Dios le había dicho que le agradaba, que aún Dios mismo hoy ha dejado un testimonio de que fue excelente la ofrenda que Abel presentó. En el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no murió físicamente. Un día salió a caminar y entró caminando al cielo. Nadie lo encontró. Él había recibido instrucciones de parte de Dios y confió en ellas, porque la Biblia dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el verso 7 aprendemos de Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínese a Noé en aquel tiempo construyendo un barco, un arca. Una convicción poderosa tuvo que haber embargado su corazón. Gente burlándose, gente diciendo muchas cosas, pero él había recibido promesas, él había recibido instrucciones, él había recibido una palabra de parte de Dios que provocó en él una convicción poderosa e hizo que construyera el arca, la cual sirvió para que él y su casa se salvasen, y de esa manera condenó al mundo antiguo y fue heredero de la justicia que viene
por la fe. ¿Cuál fe? Aquella capacidad que Dios nos ha dado de poder confiar en sus promesas, en su palabra. Hoy Dios está diciéndonos que podemos estar en paz, que podemos estar quietos, que podemos entrar a nuestro hogar, que podemos esperar lo mejor de Él. Dios ha prometido estar con nosotros siempre y estar con nosotros hasta el fin. Dios, a través de esta santa palabra, su palabra inspirada, sus deseos, sus anhelos, sus pensamientos que se encuentran en este libro, nos ha hecho grandes y hermosas promesas que hoy nosotros, si queremos vivir en medio de tiempos peligrosos, tenemos que hacer uso de nuestra fe, que es la confianza en las promesas, en los dichos, en las palabras que Dios nos ha dado a cada uno. Avancemos un poco más. En el verso 8, siempre del capítulo 11 del libro de Hebreos, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es la sustancia, la seguridad de cosas venideras, de cosas que Dios ha prometido, que aunque hoy podríamos no haber visto todavía algunas de ellas, nosotros confiamos plenamente, al igual que Abel, al igual que Enoc, al igual que Noé, al igual que Abraham, en que quien las dijo no sabe fallar y es poderoso para cumplir sus promesas. Todos ellos actuaron en base a una palabra dicha de la boca de Dios. Esa es la manera, tanto en el mundo antiguo como hoy en día, de vivir en medio de tiempos peligrosos, en medio de tiempos donde hay pandemia, en medio de tiempos donde hay virus, en medio de tiempos donde hay tanta amenaza, en donde hay tanto peligro, confiados en la palabra y en los dichos de nuestro Dios. Verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 20: por la fe Isaac bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Verso 22: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Todos estos ejemplos, vuelvo a decir, hablan de cosas venideras, de cosas que iban a suceder en el futuro. Verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y aquí una mujer. Verso 21: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos, que aunque no tenemos seguridad de quién escribió el libro de Hebreos, pudo haber sido uno de los discípulos del Señor o alguien muy allegado a ellos. Y él se hace la pregunta y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, que por fe
conquistaron reinos. Hermoso, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué hermoso! Por fe. ¿Qué fe? Fe, la capacidad dada por Dios para poder confiar, para que podamos confiar en las promesas que Dios mismo ha dicho para nosotros. Esa es la manera de vivir hoy. Esa es la forma de salir adelante en medio de tiempos peligrosos. Nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios, que es creíble, que no puede mentir, que no sabe fallar. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en vida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué proveyó el Señor para nosotros? Fe. El poder confiar así como ellos. El poder tener la seguridad, la sustancia y la convicción de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Así que en medio de este tiempo, mi mensaje para ti es: tranquilo, confía, estás en las mejores manos, estás en el hueco de la mano de Dios. De ahí nada ni nadie te puede tocar. Y como dije los sábados anteriores, Dios tiene contado cada uno de los días que vamos a vivir. Y Él sabe cómo nos metió en este planeta y sabe cuándo nos va a sacar de este planeta. Y no viviremos ni un día más ni un día menos. Y también lo he dicho los sábados anteriores, por supuesto que tienes que hacer uso de la sabiduría y cuidarte y obedecer las instrucciones de los que saben y conocen del coronavirus y seguir las instrucciones acerca de la higiene, de la limpieza, de todo lo sanitario que pudieran ellos haber instruido. Pero te quiero hablar a tu corazón. Confía en el Señor. Estamos en sus manos. El Señor es lo más seguro que tenemos en esta vida. Tanto así que hoy nuestra fe también está puesta en cosas venideras. Hoy estamos confiando que Él ha preparado un lugar en la eternidad para nosotros. Esos son eventos que todavía no han sucedido, pero que cada uno de nosotros confía en que así va a ser. Así que te das cuenta, ya tu fe está operando, ya tu fe está activa. Mantente confiado en el Señor y en sus promesas. Que Él te bendiga. Deseo fervientemente volvernos a encontrar en el salón. Hablaremos de tantas cosas, pero por mientras, esta es mi palabra para ti. Bendiciones y que Dios te guarde.